Qué gusto que nuevamente esté acompañándonos en otra emisión más de su programa de Con los Refugiados. Yo soy Angélica Montes y hoy tenemos preparado un programa muy importante sobre una de las principales áreas de atención a las personas refugiadas, solicitantes de asilo, que trabajamos desde el ACNUR en colaboración, por supuesto, con asociaciones socias o aliadas nuestras. Cada día hemos hablado en más de un programa, miles de personas huyen de sus países de origen para buscar protección en otros espacios, ¿no? En otros países. Sin embargo, dentro de estas personas que vienen huyendo de su país de origen, hay personas que las identificamos que tienen una o varias condiciones diferentes, digamos, al resto de la población, y que estas condiciones afectan específicamente su situación porque les vuelve más vulnerables. Desde ACNUR nosotros manejamos el término como personas con necesidades específicas. También hemos escuchado y se les conoce como personas en situaciones de mayor vulnerabilidad o con necesidades más especiales, ¿no? De atención, ya que no solo necesitan una atención, digamos, especializada, sino que también diferenciada. Esto pudiera complejizar también un poco la atención que se les brinda y a la cual, por supuesto, que tienen derecho como cualquier otra persona que solicita asilo. Entre estas personas, por ejemplo, podemos mencionar personas, ¿qué tal que llegan personas que tienen COVID, por ejemplo, que tienen ya el diagnóstico? Personas con discapacidad, personas con problemas de salud, a lo mejor de salud mental o de salud física, niñas y niños en riesgo, mujeres embarazadas, es decir, personas que tienen alguna condición diferente en términos de salud y que esto puede hacer más compleja la situación de ellos acá en México mientras solicitan el asilo, ¿no? Una vez que también se les reconoce como refugiados. Bueno, es importante hablar de este tema con nuestros socios y para el caso de esta emisión me acompañan Vania Ruiz. Ella es subdirectora del programa de acompañamiento humanitario de programa Casa Refugiados. Vania, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También nos acompaña Moraima Pacheco. Ella es encargada de Centro de Día de Sin Fronteras, que también son socios de ACNUR. Moraima, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Y también nos acompaña mi colega Jimena Arroyo, quien es asistente de protección senior, pues, de ACNUR. Quiero iniciar este primer bloque hablando un poquito sobre en qué consiste la atención o a qué nos referimos cuando hablamos de personas con necesidades específicas. Si alguien quiere tomar la palabra, pues adelante. Dejaría el micrófono abierto porque sé que entre ACNUR, Sin Fronteras y también Programa Casa Refugiados manejamos este concepto, ¿no? Y que lo hace un poquito más fácil para esta misión entenderlo. A ver, no sé si Moraima o Vania quieren abrir el micrófono. Adelante. Vale, muchísimas gracias. Pues, ¿qué entendemos por necesidades específicas? Bueno, son las características inherentes a una persona dadas por sus circunstancias personales o sociales, ¿no? Que la ponen en mayor riesgo. Por ejemplo, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes no acompañados, cuidadores solos, personas de la comunidad LGBTI, mujeres embarazadas, y tenemos una lista enorme de características y ejemplos que podríamos entender por personas con necesidades específicas, aunado a que, por supuesto, de estas necesidades son personas que, en el caso específico de las personas que estamos aquí, socios de ACNUR y del ACNUR, que trabajan con personas que han tenido que desplazarse por violencia, ¿no? Un desplazamiento forzado. Ok, muchísimas gracias, Vania. Le cedería la palabra ahora a Moraima, también de la Organización Sin Fronteras, que también son socios de ACNUR y que muy de cerca trabajan con personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, en general, ¿no? En situación de movilidad. ¿Cómo ven ustedes también este concepto de personas con necesidades específicas, Moraima? Muchas gracias. Pues bueno, creo que retomando un poco el hilo que mi compañera Vania ha mencionado ahorita,
Sabemos que dentro de esta población que vienen con una vulnerabilidad que es el desplazamiento, existen muchas muy específicas y que a veces el tratamiento tiene que ser muy diferenciado para poder tener una intervención exitosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de jóvenes, a veces hay programas muy encaminados a jóvenes acompañados, no acompañados, pero en este caso no hay tanto una visibilidad con los jóvenes acompañados, que también tienen necesidades y que muchas veces no saben ni siquiera por qué se están desplazando. Entonces creo que dentro de las vulnerabilidades hay casos como muy específicos, justo las personas adultas mayores que pues bien vienen con un proceso también de trabajo muy arduo en sus países y que han logrado como carreras muy exitosas. El llegar acá se encuentran con frenos laborales, de no poder acceder por la edad, de no poder acceder por no tener la documentación. Entonces, son como varias vulnerabilidades dentro de la misma vulnerabilidad, ¿no? También tomando en cuenta que pues los desplazamientos no necesariamente pueden ser por una sola causalidad, ¿no? Pueden ser por diversas, que pueden englobar desde el aspecto que puede ser por cuestiones religiosas, culturales, también el llegar aquí con otro idioma, ¿no? Que también es una problemática muy grande porque lo que lo aprendes y demás, la integración dentro de las comunidades y demás es algo complicado. Justo niños al acceder a estos programas educativos, personas que se encuentran también en situación de calle porque a veces no alcanzan a lograr una integración ni siquiera un lugar en un albergue. Entonces, creemos que todos los esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil y que se hacen desde las instituciones que pues estamos caminando hombro a hombro con estas personas vulnerables, la identificación específica es muy importante. Sí, lo que dices, Moraima, es muy crucial, ¿no? Es fundamental, la identificación. Y esto es parte a veces de lo que hace como complejo, digamos, el registro, tener el conteo de estas personas y obviamente luego poderles hacer la referencia específica, ¿no? A las atenciones que necesitan. Hablando al respecto de esto que mencionaba Moraima, Jime, voy contigo, mi colega de la ACNUR. ¿Por qué es importante para ACNUR y que nos expliques aquí un poquito para la audiencia, por qué es importante para ACNUR hablar de la atención diferenciada? Y no queremos, digamos, y también valdría la pena como explicarlo en el sentido de que no estamos hablando de brindarle atención a una población y a otra no, sino que estamos hablando de qué. Entonces, cuando decimos diferenciar, porque a lo mejor puede ser un término muy conocido para nosotros, nosotras en la oficina, en las organizaciones, pero para alguien que está escuchando, por ejemplo, en este momento pueden estar viendo el programa, ¿qué tal en algún albergue, no? ¿Qué tal en otro lugar? Y estén pensando, pero entonces el apoyo es, quizás no me toca a mí, quizás es diferente, no me corresponde. Jime, por favor. Claro, creo que algo que es súper importante es que a pesar de que trabajamos con personas solicitantes de asilo y refugiadas, a veces globalizamos y decimos, bueno, todas estas personas son solicitantes de asilo y refugiadas. Sin embargo, cada persona, como nosotros y como cualquier persona, somos únicos, ¿no? Y a lo mejor yo uso lentes y entonces necesito los lentes para poder trabajar y para poder leer y para poder ver, ¿no? Y las personas solicitantes de asilo y refugiados pasa igual, ¿no? Hay personas que salen de su país porque vivieron un incidente de seguridad con alguna pandilla y les golpearon y eso significó que tienen lastimada alguna parte de su cuerpo y que no pueden trabajar de la misma manera que todos. Entonces, si nosotras o desde las organizaciones, instituciones y también desde el gobierno vemos a la población como en general, no vamos a poder atender las necesidades justo específicas que cada persona necesita. Y el enfoque diferencial va hacia eso. ¿Cómo hacemos, como ya decía Moraima, programas, atenciones y cubrimos también el acceso a derechos de personas desde este enfoque de diferencia?
Es decir, cómo hacemos programas para niños, niñas y adolescentes, cómo hacemos programas para adultos mayores, para personas no hispanohablantes, para personas que vienen de un contexto indígena, porque justo, y aquí creo que es un término básico que tenemos que saber todos, que es esto, la interseccionalidad, ¿no? Que es como sobre una necesidad específica hay otras necesidades específicas, ¿no? Y entonces esto hace que tengamos que hacer atenciones especiales y específicas. Por ejemplo, en un albergue se trata de que haya un módulo de mujeres, un módulo de niños y niñas, un módulo también de personas LGBTI, porque todas tenemos enfoques diferentes y todas necesitamos ayudas distintas. Entonces, no es que no se vaya a atender a alguna población, pero es que se hagan programas de acceso para todas y todos. ¿Y esta identificación, cómo se hace? Porque justo, digamos, es el primer paso, por decirlo de alguna manera, o es el primer eslabón de una cadena que nos va a llevar a fortalecer, ¿no? el apoyo, digamos, para que esta persona pueda tener garantizada su acceso a sus derechos, ¿no? De salud, de vivienda, de alimentación, de educación, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Vania, en programa Casa Refugiados, ¿cómo se hace esta identificación? Es decir, ¿cómo clasifican, por decirlo de alguna manera? Gracias, Angie. Bueno, justo es importante para identificar necesidades específicas tener este enfoque de interseccionalidad, como ya mencionó Jimé, y esto implica entender que las personas que estamos recibiendo hay que analizar su edad, su género, su diversidad y las condiciones en las que arriban también a nuestras organizaciones. En el caso específico del programa Casa Refugiados, para nosotros es muy importante hacer entrevistas iniciales donde seamos muy empáticos, muy cuidadosos con la información de las personas, generar también muchísima empatía para saber exactamente en cómo se encuentran las personas, ¿no? Ahí es muy importante la observación. Por ejemplo, una mujer jefa de familia, ¿no? Embarazada, tenemos que preguntarle cómo se encuentra, si tiene alguna condición médica grave, canalizarla a un espacio de alojamiento seguro y poco a poco, con una serie de preguntas cuidadas con temas de protección, podemos identificar qué requiere, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, con población con discapacidad, es importante observar, es importante preguntarle qué necesita, cómo se mueve, a dónde tiene que llegar. Entonces, las preguntas que vamos haciendo, en el caso específico del programa Casa Refugiados, desde el equipo de asistencia humanitaria, van siendo esta guía y esta clave para llegar al fondo de lo que las personas requieren. Para eso también se hace una identificación de los servicios, que es clave, y por supuesto el trabajo en equipo y en redes, ¿no? Nosotros desde el programa Casa Refugiados, pues no podríamos trabajar si no fuera también por otras organizaciones que brindan este enfoque diferenciado y que también pueden acompañar a las personas. Moraima, en el caso de Sin Fronteras, ¿cómo se ve también este proceso de identificación? Bueno, creo que desde Sin Fronteras el primer acercamiento es como crucial. Justo esta primera entrevista que se tiene con cada una de nuestras usuarias o usuarios tiene que ver como con la identificación. Hay una intervención que es de manera multidisciplinaria para que se puedan identificar estos aspectos, siempre centrada en las necesidades de cada una de las personas, porque justo a veces esta mirada institucional que se puede llegar a tener de decir, yo cubro esta necesidad porque yo considero que es lo que a ti te hace falta en este momento, pues a veces invade de manera propia pues la vida de las personas. Entonces se busca respetar mucho y trabajar con la dirección que cada persona nos vaya dando, dependiendo de su plan de vida. Justo también el plan de vida no puede ser a tan largo plazo porque están en un proceso de adaptación. Entonces a veces a lo mejor una decisión puede ser el día de hoy, sí, consíganme un albergue, pero el día de mañana va a ser no, yo no necesito un albergue, yo necesito otro tipo de espacio. Entonces es muy importante que sea centrada la persona esta intervención y sea multidisciplinaria, porque a lo mejor desde
desde el área legal puede haber una intervención, pero le hace falta esta mirada psicosocial donde le diga por aquí no, y hasta donde él nos permita darle este acompañamiento, obviamente basado en esta línea de las necesidades específicas de cada quien. Ya después pues vamos dando este acompañamiento, y justo lo que mencionaba Vania, es importante identificar los alcances que institucionalmente tenemos. Porque, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos ver a jóvenes no acompañados, pero sí podemos darle la canalización con otras instituciones que pueden, los puedes derivar a estas instituciones que pueden atenderles. O en cuestión de salud, a lo mejor dices, bueno, yo no tengo los recursos propios como para poder apoyarte en este tema, pero vamos a esta otra institución que probablemente lo pueda tener. Entonces, creo que para esto es bien importante las redes y fortalecernos de manera interinstitucionales como para poder brindar ese acompañamiento y lograr el objetivo, que es que estas poblaciones vulnerables se encuentren cobijadas. Y justo es lo que tratamos de hacer desde ACNUR, ¿no? Jimé, tengo 3 minutitos para cerrar este bloque. Sí, justamente ya como retomando lo que decía Moraima y Vania, nosotros también tratamos justo de hacer una guía de necesidades, ¿no? O sea, tratar de tener visualmente como qué necesidades son las generales y cada persona justo guiarnos de cómo quiere participar. Uno de nuestros principios como ACNUR es la participación, ¿no? Y entonces como estas personas nos dicen, bueno, es que yo necesito tal medicina para poder salir adelante, ¿no? Solamente necesito esto, o solamente necesito ser atendido un tiempo. ¿Y de qué manera nosotros registramos? Nosotros tenemos una base de datos mundial, ¿no? Donde ahí registramos la información porque es confidencial, porque es segura y porque solamente las personas que somos gestores de caso tienen acceso. Y en esta hacemos la ruta de protección en compañía de otros socios y aliados, justo identificando qué lugares, qué espacios y qué rutas tenemos en cada localidad en este caso, ¿no? Pensando en ACNUR a nivel nacional. De acuerdo. Bueno, interesante entonces, digamos que este primer bloque lo abordamos para revisar quiénes son parte de esta población que necesita una atención diferenciada y un poquito hablando de cómo hacemos esa identificación. Adelante, Vania. Me queda un minutito. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Me gustaría también mencionar justo dentro de estos principios rectores, como bien ya lo mencionó Jimena, la confidencialidad es súper importante, pero también la participación, el interés superior de la niñez y el tema del principio de no hacer daño. Eso es bien importante, ¿no? Entonces son esos ejes rectores que necesitamos tener todos y todas los trabajadores humanitarios cuando acompañamos a personas con necesidades específicas. Solo quería mencionar eso, que es básico en el proceso de atención. Por supuesto, son, digamos, principios fundamentales que marcan o rigen el apoyo que nosotros brindamos a esta población. Vamos a hacer un corte en este tema muy interesante, hablando sobre atención a personas con necesidades específicas, con panelistas de ACNUR, Programa Casa Refugiados y Sin Fronteras. Ya regresamos. Continuamos Con los Refugiados hablando sobre la atención a personas con necesidades específicas. Voy a hablar con Moraima de Sin Fronteras, socios también de ACNUR, para preguntarte, Moraima, ¿cómo se ve o cómo se traduce, digamos, ya en la práctica este concepto de acompañamiento a esta población? ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas compartir, a lo mejor para escucharla y pensar, sí, es cierto, es algo que en la cotidianidad no vemos, no vemos, no percibimos, y así se traduce este acompañamiento? Perfecto. Creo que voy a retomar un tema de cuestión laboral, un poco por ahí, porque recuerdo alguna vez un usuario que dimos acompañamiento, justo la manera de emplearse es totalmente diferente en todos los países, ¿no? Y acá en México tiene una forma muy peculiar de llevarse a cabo, inclusive desde la presentación de los currículum, que van encaminados a una sola hoja, cuánto tiempo lo ve el reclutador y demás. Entonces, das acompañamiento con todas estas habilidades. Entonces, nuestro usuario es ingeniero y ya había trabajado para una empresa mexicana por acá. Entonces, pues llega un recorte y en este recorte justo pasa que lo despiden. En el momento de volver a retomar esta búsqueda de empleo, solicitaban, aunque ya era refugiado, que tuviera
un permiso. Y decía, bueno, es que el permiso viene implícito, porque pues también eso es importante, que nuestros usuarios tengan la información como para poder reclamar estos derechos, ¿no? Y entonces todos estos lugares donde podía él ir y contratarse, le decían, no, necesito eso, tu INE. Y entonces desde Sin Fronteras el acompañamiento que se dio fue en este sentido de generar carta con información, ¿no? Para que pudiera presentarla y que pudiera argumentar de una u otra manera por qué era necesario, más bien por qué omitir esta petición de una credencial o de una posibilidad por ahí de contratación. Entonces, el acompañamiento que se da, obvio, viene desde abajo, con habilidades blandas, cómo te contratan acá en México, cómo es que se lleva a cabo la entrevista, qué documentación es la que deben de pedirte, pero entonces ahí nos enfrentábamos al desconocimiento de los reclutadores. Entonces, finalmente este acompañamiento fue de empoderar a la persona, de llenarla como totalmente de información para que pudiera ir y pues bueno, actualmente está contratado, pero justo en este esquema de acompañamiento es como paso a paso y de manera diferenciada. Él tenía las habilidades, pero hay personas que necesitas acompañarlas de una manera diferente y también el tipo de acceso laboral es totalmente diferente. Entonces, considero que por ahí es el acompañamiento, más o menos identificando esta parte y también aliándonos, ¿no? Porque a través de la red de aliados solidarios que se tienen Sin Fronteras, se pudo llevar a cabo este acercamiento con la compañía que lo iba a contratar, como para poder sensibilizarlos, inclusive invitarlos a que pudieran darse de alta al Instituto de Migración para poder contratar a este porcentaje de personas migrantes, ¿no? Entonces, por ahí, pues bueno, es como esta intervención tal vez que se llega a dar, y así sucede a veces en cuestiones de salud, con personas que hemos llegado a tener con cáncer terminal y demás, ¿no? Pero yo creo que ahorita esto lo van a ir enriqueciendo mis compañeras y pues bueno, creo que ese es uno de los aspectos y la forma en la que interviene Sin Fronteras. Qué interesante que nos puedas compartir eso, porque incluso este tipo de situaciones, ¿no? Estoy acostumbrada o acostumbrado a hacer el proceso de reclutamiento en mi país de cierta forma. Yo creo que esto debe ser así, lo presento así y no me resulta, no da resultados porque estoy en otro contexto, estoy en otra cultura laboral, ¿no? Qué importante que nos visibilices eso, Moraima. Muchas gracias. Jimé, si puedes compartirnos alguna experiencia que en el ACNUR se ha tenido también en este tema de atención a personas diferenciadas. ¿Recuerdas algunas? Seguramente hay muchas, ¿no? Sí, recuerdo varios y bueno, algo también que me parece importante decir, bueno, es que en este tema de las necesidades específicas donde las circunstancias son sociales o personales que puedan poner en riesgo a una persona, como bien dice Moraima, también es necesario no nada más pensar en cómo atendemos a la persona, sino cómo ayudamos a las instituciones a responder, cómo ayudamos a la Comar a que tenga un traductor o que tenga a alguien en atención con niños, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo un caso que fue muy relevante en la caravana y también me pareció un poco triste, que fue un chico que llegó a México y seguramente sí vieron algo de las caravanas porque salió en todos los medios posibles, sin dos piernas. Y tenía una silla de ruedas de madera porque, bueno, él la había hecho y él decía que le funcionaba mejor. Sin embargo, algo que pareció relevante ahí es que todo el enfoque de todos los medios fue hacia esa persona porque decían, bueno, cruzó el río con la silla de ruedas, ¿no? Pero un poco también revictimizante porque se olvidaba que era una persona y que como otras personas tenían también necesidades específicas y que hay necesidades específicas que no son tan visuales, ¿no? O sea, en la caravana, por ejemplo, recuerdo muchas personas que en ese momento fueron detenidas en un espacio abierto en Tapachula, donde todas las autoridades estaba la Secretaría de Marina, estuvo también la Secretaría de Salud, y ahí se detectaron, por ejemplo, muchísimas personas con VIH o muchísimas personas con necesidades médicas como epilepsia. Y entonces justo hay muchas necesidades que no vamos a poder ver tan visualmente, pero que son muy especiales y que también tenemos que hacer un enfoque desde las autoridades primero, que ese es nuestro trabajo, ¿no? Poder fortalecer a las autoridades a responder en temas de salud, que las personas de interés en este caso tengan acceso a que puedan ir al médico sin necesidad de ninguna institución, a que puedan ir a la Comar sin necesidad de
de nadie y cómo podemos fortalecer eso, ¿no? Pero sí quería dejarlo esto sobre la mesa porque justo como dice Moraima, hay necesidades laborales, educativas, también personales, ¿no? Y particulares de su forma de vida, pero solo lo quería dejar en la mesa. Gracias, Jime, también por tu aporte. Voy rapidito a cederle la palabra a Vania para que también pueda como traducirnos, ¿no? Con algún ejemplo de cómo se ve este tema. Gracias, Angie. Wow, también recuerdo, tenemos muchísimos casos, pero recuerdo uno en particular de una mujer adulta mayor con condiciones médicas graves que tuvo un accidente y la señora no tenía redes de apoyo en Ciudad de México. Entonces fue muy complejo porque evidentemente en algunos espacios de alojamiento solidario, albergues, no pueden estar cuidando 24/7 a una persona. Entonces eso implicó buscar cuidadores paliativos, implicó tener un acompañamiento mucho más integral del cuidado para acompañar tanto a las revisiones médicas porque tuvo múltiples fracturas por accidente, y también implicó mucho un acompañamiento psicosocial. Desafortunadamente, después de este acompañamiento, incluso esta persona reveló una situación de que había sido incluso sobreviviente de violencia sexual y basada en género, pero eso después de 2 o 3 meses de acompañamiento con la persona. Entonces, este ejemplo, identificamos una persona adulta mayor con una condición médica grave, con una discapacidad adquirida y con un tema de violencia sexual y basada en género. Entonces, son a los retos en los que nos enfrentamos todos y todas para acompañar a las personas de manera integral. Esto implica intervenciones pues, de muchos especialistas y pues también implica la confianza que las personas depositan en los trabajadores humanitarios que acompañan. También recuerdo otro caso muy importante que nos ha dejado muchas lecciones en la organización, un acompañamiento a una mujer trans que desafortunadamente fue pues, víctima, ¿no? de ataques de odio, y esto implica también buscar organizaciones especializadas con un enfoque de acompañamiento a comunidad LGBTI, en específico mujeres trans, y también pensar en todo lo que implicará un proceso de integración y acompañamiento a mediano y largo plazo para una persona que se está acercando a nosotros inicialmente por un tema médico, pero que posteriormente requerirá otro tipo de servicios. Tenemos muchos ejemplos, Angie, pero el punto aquí es justo estar muy abiertos a que habrá muchísimos perfiles y que tenemos que entonces también tratar de indagar, acompañar y respetar a cada uno de ellos y ellas. ¿Cómo responde la población cuando nuestras organizaciones, cuando ACNUR, cuando Sin Fronteras, cuando Programa Casa Refugiados y otras organizaciones con las que trabajamos para esta población y con esta población, cómo responden a este tipo de acompañamientos? Me quedó ahorita, digamos, me hizo ruido cuando Vania mencionó, descubrimos este tema o esta condición, ¿no? O esta situación en esta persona 3, 4 meses después de estarle acompañando. Sabemos primero que es complejo, en primer lugar, que las personas se identifiquen como personas refugiadas, ¿no? Como personas que vienen huyendo y personas refugiadas o solicitantes de asilo. Eso número 1. 2, en general, el tema información y difusión, estamos haciendo muchos esfuerzos para que las personas conozcan cuáles son sus derechos, ¿no? Cuál es el procedimiento para solicitar el asilo. Estamos haciendo esfuerzos grandes para que esta información les llegue hasta donde ellos están. Pero luego esta situación se vuelve compleja porque si hay alguna situación que no se identifica, como decía Vania y también Moraima lo mencionaba, si esta situación no se identifica de manera corporal, de manera, digamos, biológica, ¿no? De manera física, esta condición, a lo mejor nos la podemos saltar y puede ser crucial para su posterior integración también en comunidades acá en México. Jime, voy contigo. Tú mencionabas algo en el corte también sobre esto, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una situación que esté visible.
Sí, justo es esto, no es necesario que sea visible y por eso también creo que es muy importante generar espacios de confianza con la población, ¿no? Incluso en circunstancias donde a lo mejor no es tan fácil, por ejemplo, en una estación migratoria o en las fronteras o en temporadas de emergencias, ¿no? Hay que crear y ver a la persona y como ya decían, centrado en la persona y darles un espacio para poder hablar de su historia sin necesidad de nosotros preguntarle, que eso es muy importante, porque creo que también a veces tendemos a hacer preguntas o como ya decía Moraima, creemos que como expertos tenemos las respuestas y pues no es así, ¿no? Son las mismas personas las que nos dicen qué necesitan y una vez que las personas tengan ese espacio de confianza, hemos tenido pues la experiencia de que nos dicen las cosas, ¿no? Incluyendo cosas que acaban de pasar en un primer momento, ¿no? O sea, como el tema, por ejemplo, de violencia sexual, lamentablemente, ¿no? Que es muy importante que en las primeras horas podamos saberlo para hacer todo este tema de profilaxis y que las personas puedan estar mejor atendidas y cubrir necesidades inmediatas, ¿no? En ese sentido, creo que para mí sería eso, como regirnos como por los principios, que es la confianza, crear espacios y también, como ya habíamos dicho, mapear los servicios que existen, ¿no? Y poder saber a dónde podemos canalizar a la persona, qué necesita, dónde puede poner una denuncia si por el caso, ¿no? O dónde puede certificar sus estudios y a lo mejor muchas personas que llegan a México justamente ya tienen una profesión y quieren certificar solo sus estudios para poder trabajar en México. Entonces, ¿dónde lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y ser más como una guía para hacerlo de esta manera, ¿no? Muy bien, gracias, Jimé. Moraima, ¿cómo hace Sin Fronteras también como para poner en base, ¿no? Esto que hablábamos de la confidencialidad, de poder obtener de las personas esta información que va a permitirnos apoyarles de mejor manera sin ser invasivos. Creo que esa palabra es muy importante, ¿no? Incluirles, apoyarles, estar cerca, pero también dejar que las personas compartan lo que desean. Debe ser algo, digamos, una situación también difícil, incluso para ustedes, ¿no? Que están en terreno apoyando a estas personas. También cargarse de sus situaciones y querer apoyar a lo mejor por un lado personal. También esto puede ser un poco complejo, ¿no? Sí, justo como lo dices, creo que ahí es una línea muy delgada. En la atención que se brinda, ¿no? Y creo que todos estos espacios, las personas que trabajamos con ese tipo de poblaciones, pues estamos como muy expuestos, pero creo que ahí es muy importante la capacitación continua para cada una de las personas que intervenimos, desde las personas que nos apoyan limpiando los espacios, porque también tienen contacto, ¿no? con los usuarios, la persona de recepción, abogados, a veces como los términos que se pueden llegar a manejar, a veces pues son muy del argot, pero bajarlos un poco en ese sentido para que sea más coloquial y para que las personas puedan acceder a esta información de manera fácil. Creo que ahí es muy importante, por eso la intervención de manera interdisciplinaria, porque justo nos vamos regulando los unos a los otros en ese sentido. Y también se vale decir, con este caso como profesionales, con este caso yo no puedo actuar porque me estoy identificando de más. Justo creo que ahí es donde pues ya puede intervenir otra persona del área y decir, bueno, yo voy, ¿no? Como en esta parte del reconocimiento, justo para brindar esta atención que la persona merece, porque si no, nos encaminamos y nos por decirlo de una manera muy burda, nos metemos mucho en la atención o en la situación de la persona y entonces ya empezamos a quitarle como esta posibilidad de que la persona decida y que el caso se lleve de acuerdo a como ella lo necesite. Entonces, justo también desde que ellos llegan, pues firman este contrato de confidencialidad, ¿no? Donde nosotros nos hacemos responsables de que la información no salga y ellos pueden estar seguros de que así sea. Y finalmente la empatía, el rapport, todas estas habilidades que las personas que trabajamos con estas poblaciones debemos de ir desarrollando y debemos de tener presentes de manera profesional y ética, ¿no? De que las intervenciones tienen que ser muy puntuales y también que la intervención debe ser desde la mirada institucional, o sea, no desde la personal. Es verdad que va a haber cosas que nos toquen, pero también como personas que tenemos intervención no
podemos solucionarles todo y eso sería humanamente imposible, ¿no? Entonces creo que la capacitación es vital y por el área de acompañamiento psicosocial es donde se ve impactada desde adentro hacia todas las demás áreas, ¿no? Para poder dar esta atención y poder estar como constante, oye, en la línea, no hay que pasarla, no hay que pasarla. Entonces creo que esa parte es vital. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos un poco de las experiencias. Creo yo que es más fácil también para nosotros inclusive y para la audiencia ubicarnos, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de situaciones conceptualizamos la atención de población con necesidades específicas o diferenciadas? Vamos a hacer un corte y al regresar hablemos un poquito, si les parece, de qué oportunidades de mejora, qué es lo que falta todavía. Sé que es mucho, ¿no? Como dijo Jimé al inicio, pero a lo mejor destacar algunos esfuerzos que ya se hacen y otros que están en camino a concretarse. Ya regresamos. Último bloque de esta emisión de Con los Refugiados. Importante hablar de la atención para personas con necesidades específicas. Estamos hablando con ACNUR, con Sin Fronteras y también con Programa Casa Refugiados. Vimos en el primer bloque, digamos, un poco del concepto de quiénes son parte de esta población que merece, necesita y que tiene derecho a una atención diferenciada, ¿no? A que se les cubran estas necesidades. En el bloque anterior estuvimos revisando algunos ejemplos, ¿no? de cómo se ve en la práctica este acompañamiento que hacemos. Y ahora quiero abrir el micrófono para compartir un poco de cuáles son los retos que todavía hay, oportunidades de mejora que se tienen en este tema. ¿Quién considera que quisiera abrir este bloque? Adelante. A mí me gustaría. Yo creo que ha habido muchos avances y eso hay que recalcarlo, ¿no? O sea, creo que también el incremento de personas solicitantes de asilo en México ha hecho que muchas organizaciones e instituciones nos fortalezcamos y propongamos cosas. Por ejemplo, ahorita en el tema de albergues, ¿no? Hay ya muchos albergues que consideran espacios seguros para personas LGBTI. También hay muchísimos avances en temas de certificación y revalidación de estudios, de también todos los temas sobre temas laborales, ¿no? Donde ya ha habido aquí en Ciudad de México, Sin Fronteras, Casa Refugiados, ha hecho mucho trabajo para que justo puedan poder encontrar trabajo. El programa de integración local, nosotros tenemos un programa donde se habla con empresarios y que en varias ciudades del país se encuentran trabajos formales con seguro social, con cuestiones. Creo que nuestro reto ha sido también que en este mismo incremento hemos incrementado mucho el número de población y también los equipos de los socios y del mismo ACNUR han incrementado tanto que a veces temas de capacitación, ¿no? Especializarnos todos en estos temas, ¿no? También como poder identificar y fortalecer justo estas necesidades desde el primer contacto, ¿no? O sea, desde la primera persona que habla con ella, saber qué rutas hacer. Creo que los retos van principalmente encaminados a eso y adecuaciones en términos de COVID. También a mí me parece importante decirlo, ¿no? O sea, mucho del trabajo que se tuvo que hacer de manera remota y que el no tener acceso a la población de manera física a veces simplemente incrementaba retos en cuanto a la comunicación con ellas y ellos y la identificación, por tanto, de necesidades. Entonces, creo que esos son los retos principales. Yo quisiera empezar... Ay, perdón. Sí. Adelante, Vania, adelante. Gracias. Sí, yo también quisiera empezar primero con estas buenas prácticas, creo que, y ya después con los retos. Justo en los últimos años, el hecho de que se estén haciendo diagnósticos participativos con la población de interés nos brinda mucho conocimiento de primera mano, o sea, qué requieren las personas, cómo se ven las personas, o sea, este ejercicio de escuchar, ¿no? Y hablar en voz alta para saber cómo tenemos que trabajar y hacia dónde tenemos que ir. También, por supuesto, este tema de identificar perfiles y de trabajar con niñez no acompañada. O sea, creo que ha sido un reto también, ¿no? La niñez no acompañada, adolescentes no acompañados, lo tenemos como muy fresco y tenemos por ahí todavía muchas áreas de oportunidad. ¿Qué requieren los adolescentes? Espacios de alojamiento, temas educativos, temas de protección.
Y creo que también una buena práctica ha sido el trabajar con niñez acompañada en temas de inserción escolar, por ejemplo, temas en ludotecas, cómo se ven los niños, qué requieren los niños. Eso ha sido muy positivo, pero sin duda tenemos todavía una deuda con población en condición de discapacidad. Falta mucho trabajo con esta población. Aún falta muchísimo trabajo también con adultos mayores en temas de integración local, dónde van a vivir, redes de apoyo, ¿no? Este tema de este concepto de dignidad, o sea, dónde están y hacia dónde van. Y bueno, también me permito mencionar que tenemos algunos retos todavía con personas desafortunadamente con condiciones médicas graves, donde sí se ha ido trabajando muy de la mano con el gobierno local y federal, ¿no? En este caso, una buena práctica con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde hubo un proceso de sensibilización a trabajadoras sociales para que identifiquen justamente estas necesidades médicas y puedan ser atendidos, porque es su derecho. Pero sigue habiendo retos. Entonces, creo que necesitamos compartir cuáles son estas necesidades específicas y entonces ir tejiendo esta red entre necesidad y servicio. Y creo que ese es un poquito hacia donde tenemos que seguir avanzando. Gracias, Angie. Sí, Moraima, por favor, te cedo la palabra también a ti. Ok, creo que sumando un poco a lo que mis compañeras han ahorita compartido, creo que parte de un avance significativo, y hablo de manera colectiva porque finalmente todos vamos caminando hacia el mismo objetivo, creo que este tema de la pandemia ha traído como muchos retos y se han podido como ir como venciendo, vaya, ¿no? O sea, en cuestiones de instituciones, porque el hecho de la modalidad, desde cómo puedo brindar atención de manera a través de un dispositivo, tal cual ahorita estamos nosotras, cómo puedo acercarme si no lo tiene, ¿no? Porque también es una manera, la pandemia ha traído a remarcar más esta exclusión, ¿no? O sea, hablábamos de vulnerabilidades, y esto ha sido otra que ha venido, pero con todo, en el hecho que las personas a veces no tienen ni un dispositivo para poderse comunicar. Y antes la forma era de ir y tocar y llegar a nuestros espacios y decir, vine porque lo necesito. Y ahora, ¿cómo le hago? Entonces, creo que todas las instituciones se han ido renovando y han ido como modificando estos aspectos. Entonces, creo que este es un punto que debemos de resaltar mucho, ¿no? Que se ha trabajado con la pandemia y se ha logrado. Y también se han venido como grandes situaciones en cuestión de migración que hemos identificado a través de la historia, ¿no? Antes solo migraba el hombre y tal vez solo era de Centroamérica, después ya vienen familias, después niñez no acompañada, adultos mayores, personas de países que a lo mejor antes recibían a personas y ahora les toca salir. Entonces, sabemos que los retos son mayores porque se va modificando la migración, no es algo estática, es algo dinámica que viene trayendo retos constantes. Entonces, los retos los vamos a tener siempre porque, pues bien hablábamos de estas atenciones diferenciadas, pero también de las migraciones, ¿no? De manera como diferenciada también en ese sentido. Entonces creo que como instituciones está haciendo un gran esfuerzo porque esto se vaya, pues sí, encaminando de mejor manera para cada una de las personas que vienen a integrarse a la sociedad mexicana, al territorio nacional. Entonces creo que uno de los principales retos también es trabajar en conjunto. Creo que eso va a aportar más. Si sumamos todos, las instituciones gubernamentales, las de la sociedad civil, podemos lograr grandes cosas y podemos enriquecer, porque el país con la migración adquiere mayor capital cultural. Entonces creo que es importante por ahí. Y nosotros siempre remarcamos eso también desde ACNUR, digamos, trabajando con ustedes como organizaciones socias y con otro listado más, ¿no?, de organizaciones con las que nos apoyamos. Importante destacar, por ejemplo, el tema de sensibilizar, lo que ya mencionaron, de difundir esta información, y estamos haciendo grandes esfuerzos también por el tema de no discriminación, por el tema de cero tolerancia a discursos discriminativos, a discursos de odio, a discursos xenofóbicos. Y creo que esto también va muy ligado, ¿no? Porque justo
la población que necesita esta atención o la población a veces que evidentemente tiene diferencias en sus rasgos, ¿no? En características muy particulares, son las que incluso en el mismo país de donde residimos, en el mismo país de donde vivimos, se dan estas expresiones discriminativas. Esto se exacerba, ¿no? Y esto aumenta cuando no eres de este país, esa es la frase, ¿no? Y encima luces diferente, tu acento es diferente, tu color de piel es diferente. Entonces, esto se complejiza muchísimo con este tema. Importante también destacar este tema de la sensibilización para no discriminar, que es lo que estamos también buscando en ACNUR. Jimé, sí, te vi abriendo micrófono, adelante. Sí, justo muy relacionado de lo que tú vas. Creo que una de las metas de las organizaciones y del ACNUR mismo es algún día que no tengamos que existir, ¿no? O sea, justamente no olvidarnos que las personas puedan tener todos sus derechos sin necesidad de que estén organizaciones especiales atendiéndolas, ¿no? Y en esto, los retos que a veces tenemos, pues es que se tiene que hacer todavía esta sensibilización, se tiene que hacer todavía esta incidencia. Ahora con temas de COVID vimos muchísimos retos, no tanto por la Secretaría de Salud, sino más bien era dónde van las personas que no tienen COVID y que necesitan una operación urgente. Entonces era como, había personas que iban a un hospital y otro hospital y otro hospital y otro hospital, y todavía en esto tenemos como algunos retos, ¿no? La idea sería como eventualmente fortalecernos justo como instituciones, apoyar también las autoridades en cómo ayudamos a fortalecer, ¿no? O sea, cómo ayudamos a que esta nueva necesidad, que también es verdad que ha incrementado mucho los números en los últimos años, ¿no? O sea, ahorita vamos como casi al doble de solicitantes de asilo que llevábamos el año pasado. Entonces, justamente, y más que llevábamos en 2019, ¿no? Que en 2019 fue el año con el que más cerramos de solicitudes de asilo, que me parece fueron arriba de 70,000. Y ahorita vamos arriba de 90,000. Entonces, justo creo que es un nuevo reto para todas y todos los que estamos en México en general, cómo apoyamos a sensibilizar y cómo apoyamos a que eventualmente las personas, no importa de qué país sean, no importa su característica, su necesidad específica, su color de piel, puedan tener sus derechos, porque ellas es lo que quieren. Ellos nos dicen queremos trabajar, queremos ser independientes, no queremos que nos sigan viendo solo como esa persona refugiada, queremos integrarnos a la sociedad y lo único que buscamos es trabajo porque yo no quería salir de mi país. Hay muchas personas que dicen, yo no quería salir de mi país, yo estaba bien, pero mataron a toda mi familia, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces creo que eso es muy importante. Gracias, Jimé. Todavía tenemos unos 6 minutitos para concluir, digamos, ya este es el último bloque. Le cedería la palabra a Moraima o a Vania para que puedan decirnos ya como una manera de última intervención, cuáles son, digamos, como sus apreciaciones sobre este tema y pudiéramos ya cerrar esta emisión del programa. Ok. Perfecto. Pues bueno, creo que para este tema son muchos puntos, ¿no? Que definitivamente se quedan ahí flotando y que igual y sería importante en un futuro irlos retomando, sobre todo para que se vayan visibilizando. Y pues bien comentaba Jimé por este lado lo que tiene que ver la sensibilización y sobre todo mucho el trabajo comunitario también nos serviría mucho para que desde ahí las personas puedan empezar a trabajar el tema y a una inserción más adecuada, ¿no? Porque a veces desde las comunidades se pueden hacer grandes cosas, ¿no? A veces pensamos que la esfera debe ser desde arriba, ¿no? Pero a veces desde abajo es como podemos empezar a sumar. Entonces considero que sería importante trabajar mucho en este sentido comunitario y justo para que puedan acceder a todos y cada uno de los derechos, pues también que las personas estén informadas sobre ellos, ¿no? Creo que la información es muy poderosa como para poder hacer reclamo de cada uno de ellos. Y pues bueno, bien nada más como sumar esta parte ya como a manera puntual, pues también desde Sin Fronteras están haciendo un esfuerzo por tener una aplicación en la cual venga como todos los puntos de hospitales, lugares a los cuales pueden acudir. Entonces esta la pueden utilizar todas las personas. Se llama Contigo Sin Fronteras para que la descarguen y es una herramienta como
como buena. Si alguien nos está viendo por ahí la necesita, también a veces hasta a nosotros dentro del territorio nacional no conocemos bien los espacios y nos puede funcionar. E invitamos a todas las instituciones a que se sumen si ven que algo falta por ahí para que podamos hacer grandes esfuerzos y sea una herramienta a nivel general. Y pues nada, solo esa parte y agradecida con el espacio. Gracias, Moraima. Vania, también para ti. Muchísimas gracias. Pues justo a mí me gustaría cerrar mencionando que las personas en condición de refugiadas y refugiados son personas que tienen muchas herramientas también de resiliencia y son agentes de cambio. Entonces, para Programa Casa Refugiados siempre es importante mencionar en equipo y en redes con todas las organizaciones como las que estamos hoy, con Sin Fronteras, con ACNUR, que es bien importante trabajar por la educación para la paz, para procesos de interculturalidad y acciones comunitarias. Entonces, estos enfoques no los podemos perder. Y bueno, agradecer muchísimo el espacio. También mencionar que nosotros estamos abiertos, ¿no? De lunes a viernes, las personas nos pueden buscar en los teléfonos de atención que ahorita vamos a compartir en pantalla, podemos mandar nuestro cartel, y también en el correo de contacto @casarefugiados.org, que es justamente un buzón de sugerencias, de quejas y comentarios. Queremos escuchar a las personas, trabajar por, para y con las personas. Así que muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Jimé, también te cedo la palabra para tus últimas apreciaciones sobre el tema. Sí, muchas gracias. Pues bueno, solamente cerrar con que todas las organizaciones creo que tenemos las mejores intenciones de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, siempre con base en la persona y en la participación, ¿no? También nosotros tenemos esta página del HELP, que sí se llama help.unhr.org, donde vienen todas las oficinas del país, donde vienen todos los teléfonos, donde vienen todos los correos, y también trabajamos con varias organizaciones con el Jaguar, que el Jaguar lo pueden buscar también en muchas redes y pedir información para ver dónde están y cómo ayudar. Y siempre creo que hay que tener en cuenta que antes que ser refugiadas, tener necesidades específicas, son personas, ¿no? Y esas personas, como nosotros, queremos ser felices, queremos tener una vida digna. Entonces, justamente creo que es como lo que yo cerraría y que nunca hay que olvidarnos de eso, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jimena Arroyo de ACNUR. También estuvo con nosotros Moraima Pacheco de Sin Fronteras y Vania Ruiz de Programa Casa Refugiados, que son socios del ACNUR con quienes estamos trabajando en terreno, ¿no? Hombro a hombro colaborando para poder apoyar a esta población con necesidades específicas. Muchísimas gracias por acompañarnos y no se pierdan la siguiente emisión del programa de Con los Refugiados. Que tengan un bonito día. Hasta luego.